Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión vamos a responder esa pregunta que constantemente nos encontramos. ¿La dorsalera tras nuca es lesiva? Bien, una de las primeras preguntas que nos deberíamos hacer para analizar críticamente este tema de la dorsalera tras nuca es: si fuera lesivo, ¿por qué lo sería? Entonces, cuando pensamos en esto, suelen aparecer ideas que podríamos clasificar como ideas respecto de un agente o un factor lesivo. Entonces, ciertas personas podrían decir: lo que sucede es que cuando realizamos un ejercicio tras nuca, tenemos un grado de rotación externa del hombro, tenemos un grado de extensión horizontal, tenemos un grado de trabajo de abducción que no sería positivo, que, por ejemplo, se reducen ciertos espacios anatómicos o cosas similares. Entonces, básicamente se presenta a un agente. El agente puede ser cierta flexión, cierta extensión, cierta rotación, cierta abducción, y eso hace que el ejercicio se convierta en lesivo. Sin embargo, esta descripción no nos aporta una visión completa de cómo funcionan los tejidos y cómo funciona nuestro organismo. Lo que tenemos que entender es que todos los tejidos tienen una tolerancia a cierto estímulo, como por ejemplo puede ser la carga. Cuando hablamos de los tejidos nos referimos a todos, por ejemplo el tejido muscular, el tejido de los tendones, el tejido óseo, los ligamentos, todo lo que está involucrado en el sistema de movimiento de nuestro cuerpo. Entonces lo que tenemos que entender es que un agente, ¿sí?, un elemento en sí, no puede describirse como lesivo si no tenemos en cuenta la magnitud en la que se presenta. Por ejemplo, probablemente la mayoría de personas coincide en que correr no necesariamente puede ser lesivo. Sin embargo, si lo hacemos en una cantidad que supera la tolerancia a nuestros tejidos, sí lo podría hacer. Entonces, es fundamental la idea de dosis. No podemos hablar de ningún ejercicio o ningún entrenamiento o ninguna intervención en general si no hablamos de la dosis en la que ocurre. Por lo tanto, hacer una repetición, ¿sí?, para poner el caso extremo, para llevarlo al absurdo y que lo podamos entender, hacer una repetición de dorsalera tras nuca no va a ser lesivo o no nos va a romper el manguito rotador directamente. Ahora, hacer una determinada cantidad que exceda la tolerancia de nuestros tejidos, que sea una dosis por encima de lo que conceptualmente nuestro cuerpo puede tolerar, sí podría llegar a ocasionar ciertos problemas, que no ocurren necesariamente de un día para el otro ni con una repetición, sino que tiene que ver con la repetición de algo que nuestro cuerpo no puede tolerar, por lo tanto, frente a lo cual no puede adaptarse. Una vez que entendemos eso, probablemente tengamos un entendimiento más balanceado y probablemente más cercano a la realidad de cómo funcionan nuestros tejidos y de cómo algo puede o no llegar a ser lesivo. Ahora, avancemos con nuestro análisis y consideremos un factor fundamental para responder esta pregunta también. ¿Lesivo en quién? ¿Es lo mismo realizar un trabajo de dorsalera tras nuca en una persona entrenada, experimentada y que viene hace años haciendo ese ejercicio y otros, que hacerlo en una persona que nunca hizo nada, que nunca entrenó, que no sabe lo que es una dorsalera, que nunca hizo espalda, que no tiene movilidad, que no tiene fuerza, que no está adaptado, que recién empieza? Claramente no. Entonces no podemos hablar así como así de cosas que son lesivas, de ejercicios malos, si no planteamos en quién se hacen esos ejercicios. Porque no existen los ejercicios que van caminando con patas por ahí por la calle, sino que son personas quienes practican esos ejercicios. Y quién sea esa persona y sus características, capacidades, habilidades, experiencia, nivel, todas esas cosas son relevantes para conocer el efecto que ese ejercicio va a tener sobre la persona. Por ejemplo, diferentes personas podrían tener diferentes tolerancias a ese ejercicio y sus tejidos podrían adaptarse, mientras que para otra persona sus tejidos no podrían soportar el esfuerzo que implica ese trabajo. Otro punto de vista, a partir del cual se suele analizar
esta pregunta, incluso con otros ejercicios, es lo que podemos llamar el argumento naturalista o funcional. O sea, es un argumento que apela a algo que sea natural y a algo que no sea natural, siendo lo natural lo bueno y lo no natural lo malo. Por ejemplo, se nos dice que en ningún momento de nuestra vida cotidiana hacemos una tracción tras nuca. Por lo tanto, no es natural, por lo tanto, no es un buen ejercicio. Sin embargo, este argumento no es suficiente para analizar estos temas. ¿Por qué? Porque hay un montón de ejercicios que no se parecen en nada a cosas que realicemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un banco plano. Cuando en nuestro día a día nos acostamos donde sea y empujamos algo. Nunca. Sin embargo, es un gran ejercicio y nos puede ayudar un montón. Así hay un montón de ejercicios que pueden llegar a ser muy útiles, adecuados y que nos pueden ayudar a mejorar y a lograr nuestros objetivos y que no tengan nada que ver con nuestra vida cotidiana. Además de que la vida de cada uno es distinto, lo que hace, ya sea por el trabajo, por la escuela, por la facultad, por la familia, etc. Entonces, el argumento naturalista es una falacia que no tendría sentido y que no alcanza de ninguna manera para analizar un fenómeno tan complejo como este de los efectos que tiene un ejercicio sobre las lesiones que una persona, un organismo complejo, puede llegar a sufrir. No podemos olvidarnos de esta pregunta. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué es lesivo el jalón tras nuca? Vamos a hacerlo y vamos a charlar mientras. Vamos a ver un ejemplo del jalón tras nuca. Nos ponemos en posición y bajamos la barra atrás de nuestra cabeza. ¿Contra qué lo podemos comparar? Bueno, claramente contra su versión yendo al pecho, yendo al frente. En este caso, si decimos que es lesivo en comparación con un ejercicio como este donde bajamos al pecho en vez de a la espalda. Ahora, ¿existe alguna investigación que haya hecho una comparación respecto de los efectos que tiene hacer un ejercicio u otro? Bueno, hay una investigación muy interesante del año 2009 que evalúa cuestiones de la electromiografía o la excitación que tienen los músculos que están trabajando. Y lo que hace es comparar cómo se excita muscularmente la musculatura de la espalda, la que más nos interesa, el dorsal, cuando hacemos al frente, cuando hacemos tras nuca. Y lo que esta investigación encontró es que no parece haber diferencias significativas entre la activación del dorsal yendo al frente o yendo atrás. Por lo tanto, en base a esto, los investigadores sugieren que sería incluso una mejor idea hacer el jalón al frente que hacerlo atrás, porque hacerlo atrás no tiene ningún beneficio. Y ahora, si le sumamos a esto una cuota de experiencia, de haber trabajado con diferentes personas de diferentes características, podemos llegar a entender cómo el ejercicio tras nuca tiene mayores demandas de fuerza, de movilidad, que la mayoría de personas no cuenta con esas características. Por lo tanto, no tendría sentido, frente a dos ejercicios que dan resultados similares, al menos en términos de la excitación muscular, elegir el que más difícil es. No tiene sentido, no tiene ningún razonamiento atrás que lo fundamente y probablemente querramos elegir el jalón al frente como estos investigadores nos sugieren en su trabajo del año 2009. No podemos dejar de lado que esta idea de hablar si el ejercicio es lesivo o no tiene que ver con una posición tomada respecto de el dolor y las lesiones, que tiene que ver con un discurso trágico. El discurso trágico es poner como factor fundamental los efectos, los potenciales efectos de un ejercicio sobre las lesiones o sobre la producción del dolor, el desencadenar dolor en una persona. Digo, podríamos estar charlando sobre la cantidad de excitación muscular o sobre los resultados de crecimiento muscular o sobre las ganancias de fuerza o sobre la transferencia a otros gestos. Nada de eso tendría que ver con un discurso trágico. Sin embargo, hablar sobre los dolores o sobre las lesiones muchas veces acarrea cuestiones de cosas trágicas, como decir, no, tené cuidado, te vas a lastimar, no, tené cuidado, te podés romper, te podés lesionar, te va a estallar el hombro, etc. O sea, discursos que no tienen que ver mucho con la realidad, que no son cosas que ocurran así, sino que se les pone como un condimento de tragedia como para llamar la atención. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar conscientes de que preocuparnos mucho por si un ejercicio nos va a lesionar o no, como si el ejercicio en sí fuera algo espectacular, algo distinto, algo determinante sobre lo que me sucede,
sin tener en cuenta todo lo que mencionamos antes, como por ejemplo la tolerancia de los tejidos, la dosis con la que trabajamos, el nivel de la persona, la experiencia, la capacidad que tiene. Entonces, tener esto presente nos ayuda a bajar un poco los niveles de ansiedad y de atención sobre el dolor, porque tenemos evidencia que nos sugiere que las creencias que las personas tienen, que están muy influenciadas por los entrenadores, afectan a la experiencia que tienen a la hora de hacer un ejercicio, y esa experiencia, si se encuentra entramada en un discurso trágico, puede llegar a ser una experiencia dolorosa y no placentera. Por último, un factor fundamental es la comodidad que yo tenga en el ejercicio. Y ahora lo vamos a explicar. En mi caso particular, tengo las demandas de movilidad para poder hacer el ejercicio tras nuca. Sin embargo, si me preguntan a mí, me siento mucho más cómodo yendo al frente. Y sentirme mucho más cómodo significa que yo voy a estar con más ganas de hacer el ejercicio, voy a pasarla mejor haciendo el ejercicio, voy a poder progresar mejor, voy a poder mover más carga, voy a tener mejores resultados. Hacer un ejercicio donde la pasás mal, siendo que existe otro muy similar, donde la pasás mejor, no tiene sentido. Nos quedamos con la mejor opción, con la opción más cómoda, donde estamos más fuertes, donde podemos progresar mejor. Por lo tanto, considerando, poniendo en la balanza todo esto que charlamos, podemos decir que el ejercicio de dorsalera tras nuca no tiene por qué necesariamente ser un ejercicio lesivo. Y que incluso el análisis, la pregunta de si es lesivo o no, está cargada de un montón de conceptos que probablemente no sean correctos. Y una visión más balanceada nos permite ver que si queremos trabajar la espalda, si queremos trabajar los dorsales, tenemos un ejercicio maravilloso como el jalón o como la dorsalera al pecho. Nos da un muy buen trabajo y nos da muy buenos resultados. Así que no necesitamos preocuparnos ni andar asustando a la gente respecto de que hay ejercicios malignos que te lastiman y otros que son buenos, sino pensar cómo obtengo mejores resultados, dónde estoy más cómodo y ver el caso particular, ver a cada persona. ¿Te gusta hacer la dorsalera tras nuca? ¿Tenés las demandas necesarias de todas las capacidades para hacerlo? ¿Sos capaz de hacerlo bien? ¿Estás cómodo? ¿La pasás bien? ¡Hacelo! No pasa nada. Ahora, no la pasás bien, no te gusta, te duele, te molesta, etc. No la hagas. Tenés otra alternativa súper eficiente que te va a ayudar, que es la dorsalera al pecho. Hasta acá todo nuestro análisis respecto a la pregunta, ¿la dorsalera tras nuca es lesivo? Si te gustó, no te olvides de apoyarnos con tu me gusta, con tu suscripción y con un comentario abajo charlando sobre qué opinas sobre este ejercicio, si lo haces, y futuras ideas para videos que te gustaría ver en el canal, los cuales podés verlos si activas la campanita para enterarte al toque con una notificación cuando subimos esos videos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar ahí.